Bien, continuamos con Pensando y Haciendo y vamos a estar conversando con Joan Vilá, economista e investigador del Instituto de Economía de la Universidad de la República, coautor junto a Mauricio de Rosa de un documento clave que aporta elementos para el debate sobre la posibilidad de aplicar un impuesto al 1% más rico de la población uruguaya. Vamos a profundizar en qué se sabe sobre la distribución de la riqueza en Uruguay, qué recaudaría un impuesto de estas características y cómo se podría diseñar. Le damos la bienvenida. Gracias, Joan, por Gracias por la invitación. Un gusto, de verdad, estar acá. Muchas gracias por haber venido al programa. Sabemos que tenés una agenda y que están, tanto con Mauricio como vos, están muy activos en este tema. Y bueno, por suerte, quiera o no, se ha podido colocar en parte en la agenda, o al menos es lo que estamos intentando hacer, más allá de las resistencias que está teniendo por parte, tanto obviamente de los empresarios como parte del gobierno, pero en sí se está colocando un poco el tema, ¿no? Sí, se está hablando mucho. Sí, estamos con un poco de gira con Mauricio por todos los medios. Para mí eso me parece clave. O sea, después hablemos de los detalles, pero discutir sobre impuestos, no sé hace cuánto que no se discutía sobre impuestos y sobre distribución del ingreso, sobre desigualdad y pobreza, todo ese combo en todos los medios de canales, ¿no? Televisión, radio, todo. Que no sea en campaña electoral. Y en campaña electoral lo que vimos la última campaña también fue no subir. No hablemos de impuestos o no subamos impuestos. Entonces, esta discusión me parece, primero, muy interesante, me parece clave para ver qué país queremos. O sea, hay algo de eso que se juega en qué país queremos, en esto de desigualdad de impuestos que ahora vamos. Y lo otro más importante, nosotros con Mauricio estamos como intentando discutir la factibilidad técnica, pero nosotros lo que hicimos fue un documento más académico, y esto es una discusión porque básicamente el PIT-CNT lo tomó como plataforma en el 1 de mayo, después se lo llevó al presidente y lo está discutiendo. O sea, nosotros es un aporte muy pequeño en tratar de dar un respaldo técnico de esto es posible, pero realmente creo que se está discutiendo por esa fuerza básicamente del PIT-CNT. Yo te escuché en varias entrevistas y has colocado algunas cosas. Esto que arrancaste a decir, el tema son palabras que tienen conceptos detrás, ¿no? Y hoy el debate por las palabras y por el lenguaje y por el significado de las palabras está en cuestión, ¿no? El tema de la desigualdad, el tema de la redistribución, el tema de los impuestos, el tema de la pobreza, el tema de los ricos. O sea, porque en discusiones anteriores, o generalmente, como vos decías en otras entrevistas, generalmente se habla de los pobres o de la pobreza y cómo mejorar o cómo ayudar o cómo salir o cómo sacar a esa gente de ese lugar. Ahora, como no se lo contrapone con el otro plano, ¿no? Con el lado negro de ese plano, que son justamente los ricos, los más ricos, los multimillonarios, los que son los dueños de todo, los que tienen el poder. Entonces como que se evalúa cómo atacar un conjunto de población que la está pasando muy mal, pero como en la teoría y en la nebulosa no se lo vincula con la otra cuota parte de la sociedad, que es la que contrapone con eso, ¿no? Entonces ahí en el medio aparece toda esta discusión. Básicamente, claro, hay como que si fueran dos partes, claro, o varias partes totalmente separadas, en donde hay unos hogares pobres que están en otro país, en otra sociedad que no es donde vivimos nosotros o donde viven. No se usa la clásica, ¿no? La metáfora de la sábana, ¿no? Ahí nos aparece de la sábana corta que por parte de la cabeza se... Claro, pero es como, hablamos de una cosa, claro. de la otra se habla muy poco. O sea, de desigualdad y en particular de riqueza y 1% se habla muy poco. Y eso también hace que sepamos bastante menos de los ricos que de los pobres. O sea, yo creo que lo venimos repitiendo, pero básicamente de hogares debajo de la línea de pobreza, de hogares que reciben transferencias, estamos hablando de recién 2.000, 3.000 pesos, sabemos absolutamente todo, dónde viven, si sus hijos van a la escuela o no. Y si se compraron un celular o no con esos 3.000 pesos. La discusión del vino y el celular. ¿Qué hicieron con la plata? Sabemos todos. Ahora, una persona que tiene $1.000 millones,
sabemos mucho menos. No, y que a su vez esa persona que tiene $1.000 millones de repente recibe $100 millones de subsidio de exoneraciones del Estado que tampoco sabemos lo que hace. Exacto. Entonces, eso es un primer punto. Entonces, nosotros nos enfrentamos también a ese problema con Mauricio cuando estamos haciendo esta cuestión más académica, debemos decir, nos falta información. O sea, no es que tengamos un listado, ¿no?, con las personas que tienen, esto más de $1 millón de patrimonio, que es como más o menos la idea que estamos poniendo. Eso, no es que tengamos un listado de, quiénes son los 25.000 de mayor patrimonio en Uruguay con su plata. No. Básicamente tuvimos que reconstruir todo un conjunto de pistas indirectas para llegar a estos números, que obviamente son aproximaciones, pero que le dimos mucho y están siempre nos dimos muy, muy cerca. O sea, estamos muy cerca de ese número, pero creemos que, además de discutir esto que me parece importante para saber qué país queremos, también creo que es una oportunidad para que básicamente las autoridades, la DGI, el Ministerio de Economía, el Banco Central, que tienen acceso a mucha más información, se pongan a mirar también un poco más con atención estos grupos de la población. O sea. Pero cuando miramos los ricos, porque es una pregunta que tenemos todos, o sea, el común de los mortales se hace esta pregunta porque no lo sabemos o desconocemos. Cuando se miran a los ricos, ¿no?, que vos decías que hay muy poca información, ¿cómo se mide su riqueza? Vos decías $1.000 millones, $1 millón de dólares hasta $1.000 millones de dólares, Sí. un poco la franja, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que se mide? Porque cuando se mira al trabajador, un asalariado, no importa si gana 20.000 pesos o 250.000 pesos, que vive de su salario, ¿no? Porque puede ser un profesional, o puede ser un jefe, o puede ser un encargado, o puede ser un gerente, no sé qué, o puede ser un peón, un administrativo, un vendedor, no sé qué, no sé. Del que gana menos te gana más salariado, vos vivís tu salario. Entonces, eso es tu ingreso, punto. Ahora, un millonario, porque la gente todavía hoy, en esta lógica de la atomización ideológica que tenemos en nuestra sociedad, la gente todavía sigue pensando que el rico cobra un sueldo. O sea, no, porque el dueño de la empresa, ¿cuánto gana el dueño de la empresa? No, pero no es así que se mide esto. ¿Cómo se mide la riqueza? Bueno, ahí hay dos cosas. O sea, nosotros, con Mauricio, hace años que estamos trabajando, digamos, dos líneas que están conectadas, pero no son lo mismo, que es básicamente el 1% de ingresos, o sea, las personas que tienen más ingresos, y el 1% de patrimonio o riqueza. Nosotros ahora en esta medida vamos al patrimonio y la riqueza porque es donde creemos que el sistema tributario uruguayo está más débil, está más flaco en el impuesto al patrimonio de las personas, que ahora voy. En el ingreso también tenemos muchas dificultades, pero es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque básicamente con los registros tributarios, claro, vos podés ver cuando les llega un ingreso, claro, vos podés ver más o menos... Está declarado, vamos a decir. Claro, está declarado. Vos más o menos sabés cuánto cobraron. Obviamente, cuando te vas al 1% de ingresos, si hablo ahora, ahí entra la renta de capital, intereses, alquileres y básicamente dividendos. O sea, en el muy arriba, la mayoría de los ingresos de esas personas son por ingresos del capital. O sea, Pero no son por trabajo. No son por trabajo. Igual tienen ingresos por trabajo. Claro, Igual sí, tienen sí. ingresos por trabajo, pero los ingresos del capital solo están ahí arriba. Esos son ingresos. Ahora, cuando vamos a esto es... Bueno, ¿cuánto tienen de patrimonio? Es cuánto vale el campo, claro, las casas que tienen, cuánto vale la empresa de la que es propietario. Y eso es mucho más difícil porque no están... Hay una cuestión de evaluación, cuánto vale ese campo, cuánto vale ese apartamento. Todo eso es mucho más complicado. Eso es patrimonio. Eso es patrimonio, eso es riqueza y es ahí donde nos estamos ¿Y cuánto le llevó a conseguir esa información? Bueno, No, ha sido... Bueno, o sea, Mauricio hace mucho tiempo que está con el tema riqueza y ahora con este nuevo proyecto que hicimos con Mauricio, juntamos como muchas fuentes. Entonces, hay una encuesta de financiera en donde se reporta un poco cuánta riqueza tienen los hogares, los uruguayos, pero eso siempre está muy subdeclarado. Después, usamos los registros tributarios, o sea, esto que les decía... Los ingresos generados para saber, bueno, si a vos te está entrando, no sé, $100.000 de ingresos de capital, es porque tu patrimonio, claro, algo tenés un patrimonio mucho más grande porque te está generando esos ingresos. Y después lo que hacemos es
pegar con estos 1.000 millonarios que hay en Forbes y otras fuentes, en donde tenemos algunos uruguayos por ahí. Mirá. Y con eso como que construimos como toda esa distribución de la cola derecha. Pero por eso les decía que es como con un conjunto, digamos, de pistas indirectas de varios lugares. Y ahí es donde dijimos, bueno, acá hay algo, porque básicamente este 1% de patrimonio tiene un PIB en sus manos. O sea, tiene el equivalente en plata a lo que se produce en Uruguay en un año. O sea, su patrimonio es estamos hablando de esa magnitud. Y básicamente casi no están grabados. O sea, Claro. casi el impuesto a esa riqueza en las personas, no en las empresas, en las personas es casi cero, porque la tasa es muy baja y Increíble. porque además no se controla. ¿Cuál O sea, es la tasa hoy del impuesto al patrimonio? mira, la tasa de impuesto al patrimonio de las personas físicas, que es lo que estaríamos discutiendo ahora, es 0,1. Claro. Y llegó a ser casi, creo que de 2%. Esto se arrancó en el 60, este impuesto con el gobierno del Partido Nacional, que empezó como un impuesto transitorio, después se mantuvo de forma permanente, y en la reforma del 2007, la reforma tributaria del 2007, se decidió, digamos, bajar sus tasas, Ya. digamos que casi dejar morir la parte de personas físicas del impuesto al patrimonio. Entonces, pasan dos cosas. La tasa es 0,1, o sea, es casi inexistente, y lo otro es, no se controla, no se fiscaliza. Entonces, si no se fiscaliza y no vamos a evaluar Pero los no hay, activos, no existe. es imposible recaudar algo. Para hablar un poco sí. de los ricos y no de su plata, nosotros, digo, porque es verdad, no se conocen a los ricos, ¿no? Nosotros acá en el programa estuvimos hace unos cuantos programas atrás haciendo como una radiografía. Nosotros trabajamos, bueno, Juan Shaimonat Sí, nos hizo un trabajo hace varios años que era quiénes eran los dueños de la energía en el Uruguay. Y bueno, las familias, los nombres de las familias eran las típicas familias que me acuerdo, no sé, hay una familia que es muy emblemática, tiene hasta acciones en UPM, que es Otegui, o sea, Servino. Mailos. Servino también. O sea, las típicas familias que cuando me acuerdo, ahora en agosto, 14 de agosto, tengo un video que es Liberarse, que está en blanco y negro, obviamente en VHS, que en aquel momento se hablaba de las 300 familias, estamos hablando de la década del 50, 60, 70. Eso obviamente debe haber tenido dos situaciones, una cruzada con la propia concentración del capital, tiene que haber tenido por la propia tendencia del capital a concentrarse, y dos, los vínculos con el extranjero, o sea, cuántas de esas familias ya, del punto de vista de la oligarquía, ¿no? O sea, de ese vínculo que tiene la burguesía nacional con los capitales extranjeros. Obviamente que en estos últimos 50 años debe haber cambiado algo de eso, ¿o no? Bueno, creo que como te decía, no es que tengamos la lista Ahí va. de los, no sé, estos 25.000 personas, Sí. quiénes son. Claro, O no sea, hay un censo, no sabemos quiénes son cada uno. No lo sa- o sea, nosotros no lo sabemos. Capaz que está bien que nosotros como investigadores no lo sepamos. Claro. Lo que decimos es, El gobierno lo debería saber. Banco Central, La DGI, DGI, claro. deberían saberlo. Y deberían saber porque son los dueños, son los que dijiste que equivale al... Es un PIB. O sea, Bueno, lo que está, por tienen eso. de patrimonio es un Está, PIB. O sea, claro. deberían. O sea, eso es la primera cosa. Nosotros no sabemos sus nombres, solo de algunos, pero es casi anecdótico. Los ¿no? que están No. en Forbes. Claro, los que están en Forbes, que ahora ni me los acuerdo, pero digamos, es casi anecdótico lo que sabemos. Sí, lo que vemos es. Bueno, Uruguay tiene como históricamente la riqueza como muy concentrada en campo y vivienda. O sea, como muy inmobiliario la riqueza. Lo que me parece que está pasando en los últimos años es que se está volviendo más financiera esa riqueza. Y también lo vemos con toda la plata que tienen uruguayos en el exterior. Que eso también forma parte de esta riqueza. Entonces. Eso está dentro de ese PIB. Sí, esto está dentro de lo que estamos hablando. Los depósitos en el exterior están dentro de este cálculo. Los depósitos del exterior de las personas, porque también hay bancos que depositan en el Sí, exterior. sí. Los impuestos del exterior, los ingresos del exterior de las personas sí están dentro de esto. Pero creo que ahí es un punto muy importante y hay bastante en juego, porque tenés toda esta riqueza y ni siquiera tenés invertida en el país. O sea, eso es una primera discusión que me parece que hay que ver, hay que discutir y detallar. Y lo otro es, nosotros acá siempre estamos mirando uruguayos, ciudadanos Uruguayos. que tengan renta acá. Claro.
o renta al exterior, pero que sean uruguayos. Ahí está el tema de extranjerización, por ejemplo, de la tierra, que eso es evidente. Es clave, es evidente. Y pero no hay que irse muy lejos, argentino, brasilero, o sea, también. Ahí no sería este mecanismo, no sería esta la herramienta para grabarlos a ellos, porque ahí tenés que ir a un lugar, a un impuesto de no residentes, que va como por otro carril. Pero si es un residente es extranjero, pero es residente y tiene patrimonio. Si es residente, claro, si tiene actividad económica acá y reside, entra esto. O sea, no tiene por qué. No es una cuestión de nacionalidad, sino más de residencia, de acuerdo a su residencia fiscal, digamos. Patrimonio. Sí, exacto. Entonces, nosotros solo concentrándonos en este 1% de mayor riqueza de uruguayos, digamos, o en Uruguay, ya con eso creemos que hay un conjunto de recursos importantes, con tasas razonables. Estamos hablando, o sea, la idea nuestra con Mauricio fue, bueno, pongamos un 1%, 1% al 1% Ahí va. y recaudamos 1% del PIB. Esa es como el 1 por 1 por 1 que decimos. ¿Cuál es la idea? Más allá de eso acá hay un conjunto de recursos que son relevantes, claramente relevantes. Estamos hablando de 600, 800 millones de dólares. Segundo, hay necesidades urgentes. Hay muchas cosas por hacer. Creo que en eso, yo creo que sí en eso estamos todos de acuerdo, o la gran mayoría de la población está de acuerdo en que hay cosas urgentes por hacer y por lo tanto necesitamos recursos. Entonces, Claro. ¿por qué no apuntar acá? Y creo que, retomo lo que arranqué diciendo, una de las fortalezas del debate o de la discusión fue que también en la plataforma se dijo, bueno, es 1% recaudación para combatir o para intentar paliar necesidades urgentes de pobreza infantil. Entonces, creo que lo hace, la medida la hace muy potente. Le hace una medida muy potente porque decís, estoy tocando a gente con una tasa relativamente razonable, digamos, que tiene más de $1 millón de patrimonio. ¿Y para qué quiero destinar esos recursos? Para ayudar a reducir la pobreza infantil. Obviamente no se va a solucionar. Sí, yo creo que no hay se va a tarea solucionar más con noble este que impuesto. esa. No. Hoy por hoy no habría tarea más noble que esa, digo. O sea, Me parece que dentro hay otras necesidades urgentes. Yo gente en situación de calle es también Claro, es alarmante. Salud mental también hay situaciones críticas. Entre esas cosas creo que deberían ir los recursos adicionales si los conseguimos, pero creo que estamos de acuerdo en que Sí. ese objetivo está bien, digamos, Sí, claro. o como sociedad creemos que está bien. Nosotros lo que decimos es, esta podría ser una posibilidad, es uno de los caminos posibles, discutamos impuestos, en particular este. O sea, obviamente... Joan, Sí. una pregunta, ¿cómo se vincula, cómo se atraviesa esto con otra discusión que no fue la que planteamos nosotros, pero que está en el mundo? Esto de que de las propias urbes del capital está saliendo esto de que hay que aportar. Sí, o sea, eso también es importante. López porque Mena no. No, López Sí. Mena no. Sí, López Mena sí. es un piojo. Yo digo, mirá, y esto lo digo en todos los programas, para mí la empresariado uruguayo es lo más microbio que hay, vos. De América Latina debe ser de lo más microbio. No se la juegan, pero en nada. Es increíble. Pero bueno, dale. No, que eso también, o sea, esto no es una idea, o sea, no se nos ocurrió a Mauricio ni a mí ni cerca. En todo caso, nos subimos nosotros a una moda internacional que viene de academia de Estados Unidos, o sea, Claro. y de Europa. Sí, comunista no es. Estamos hablando de gente académicamente muy respetada, que nadie puede cuestionar nada. Incluso hay millonarios, hay listas de millonarios escribiendo cartas diciendo esto es demasiado injusto, capaz que tenemos que pagar más impuestos. O sea, los propios 1.000 millonarios. O sea, estamos hablando de una escala escala planetaria. El 1% de 1.000 millonarios es insignificante, en realidad. O sea, para ellos. Claro, o sea, Para nosotros no. En el mundo los niveles son Exacto. mucho más altos porque tienen empresas a escala mundial, pero están discutiendo esto. Y se está discutiendo al mismo tiempo, el G20, o sea, las potencias, Claro. están discutiendo cómo grabamos a las empresas Claro.
que están en todos los países para que no vayan al lugar donde más les conviene pagar impuestos. ¿Cómo hacemos eso? Y cómo grabamos a las personas que tienen miles de millones de dólares y para que no se muden a un lugar donde les sirve más. Y eso está en discusión. Porque te grabo acá, me voy para allá. Claro, o sea, las empresas se te van, pero también algunas personas se te van. Entonces, lo que quiero decir es, se está discutiendo ahora en el mundo, digamos. No es un impuesto que vaya a romper la economía tampoco. Estamos hablando de... No, se habla mucho de eso. No puede ser un impuesto que va a correr gente, que va a correr... Pero inclusive por el componente por la composición del capital actual que decía Joan. Que hoy está emigrando, hoy no, ya hace años esto, ¿no? Que está emigrando los capitales productivos, los capitales industriales, los capitales del campo, o sea, hacia el capital especulativo y financiero. O sea, entonces, el capital especulativo, los que tienen sus ingresos, sus ahorros en el exterior, están especulando con esa plata. Eso no está produciendo nada. O sea, lo que decía Joan, ni la invierten, ni la graban. O sea, es una guita que solo le rinde a la persona, su familia, porque está sacando dividendo en un banco puesto ahí. O sea, ¿quién se va a quedar sin trabajo? Y nadie, si va a estar en el banco la guita. Esto es importante. De nuevo, creo que tenemos que saber esto. O sea, tenemos que saber de este conjunto de plata, cuánto está efectivamente invertida en algo productivo o no, claro. Cuánto está acá, cuánto está afuera. Eso me parece... Claro. Por lo menos para empezar a discutir, para empezar a discutir estas consecuencias. O sea, yo creo que repetí en varios lugares, no va a romper nada. Creo que estamos bastante convencidos de eso, en particular porque es una propuesta bastante razonable. O sea, son tasas bajas, creemos que es con un umbral, con un mínimo, digamos, no imponible, para decirlo de alguna forma, bastante alto. O sea, no estamos hablando de nada alocado. Segundo, revisamos la evidencia que hay de los últimos años, o sea, lo mejor que hay, digamos, académicamente de evidencia, y en ningún caso te dice esto te rompe la economía. Claro. O sea, en ningún caso te dice vos pones un impuesto de estos órdenes de magnitud y vas a destruir el crecimiento económico, que es como el miedo. Yo entiendo un poco ese miedo. O sea, yo entiendo decir, ojo, no rompamos la economía, etcétera, pero nosotros nosotros también lo estamos pensando. No es que nuestro objetivo es... Y pegar un tiro en la pata. Solo esto, claro, sí. Exactamente. Entonces, básicamente lo que dice la evidencia es, bueno, va a haber alguna gente que va a querer eludir o evadir impuestos. O sea, eso va a pasar. Pero anda siempre en un rango entre el 15 y 20% del total que podés recaudar, que se te puede ir por esos mecanismos. Y controlando la evasión actual, ¿no? que existe, ¿se podría conseguir estos 600 y 800 millones de dólares? ¿O es el tema es que no sabemos exactamente cuánto sería, por ejemplo, la recaudación del impuesto al patrimonio actual, claro, con unas valuaciones, claro, de mercado, por ejemplo, de todos los bienes, etc. O sea, es una tasa mucho más chica. Es mucho más baja. Es bastante difícil hacer eso, pero se podría pensar. Pero en todo caso, lo que decimos es, no va a romper la economía. Algunos se van a querer ir, probablemente, pero lo que nos debería importar, que es si te afecta la inversión o el empleo, ¿no? O sea, básicamente uno estaría preocupado por esto solo si afecta inversión real y empleo. Nosotros vemos que la mayoría de la evidencia dice que eso no sucede, los efectos son muy chiquitos. Entonces creemos que de alguna forma esto es ganancia. O sea, si se logran algunos recursos adicionales y se vuelcan efectivamente a combatir problemas urgentes, creemos que es ganancia. Claro. Y esa es la idea. O sea, hay muchísimos problemas de detalles, pero como que la idea general creo que tiene sentido y creo que está llegando el debate, porque efectivamente va como algún sentido común. Es un debate. Va como algún sentido común. Aunque sea en contra del sentido común de lo que imponen, pero en sentido común de la gente. O sea, es algo ético, algo moral, algo de piel. Porque sí, económico eso.
Eso, no es prácticamente indiscutible que vos le va a arañar un poquito, porque es un arañamiento. Yo estaba viendo qué experiencias tenemos en esta lógica de que vienen los cucos. Me acuerdo el debate del plebiscito de la Seguridad Social, que es como lo que antecede a esto, que se podría poner en el mismo lugar de, bueno, vas a fondo en algo. Claro, nos salieron los cucos, los miedos por todos lados de que se iba a caer la economía, que se fundía el país, que esto, que lo otro. Entonces, mirando un poco hacia afuera de las fronteras uruguayas, ¿qué experiencia tenemos en otros países de este tipo de impuestos? Sí, hay varias experiencias. La mayoría son de Europa, en donde hay impuestos a los ricos y también impuestos al patrimonio, pero un poco más fuertes. España, Francia, Suiza, los países nórdicos, todos ellos graban al patrimonio de forma más fuerte. Más fuerte que Uruguay. Sí, claramente. Sí. Incluso más fuerte que este 1% en algunos casos. O sea, siempre las tasas están ahí, entre 1, 1,5 o 2. O sea, más o menos para que tengan una idea. Estamos hablando de los países desarrollados que supuestamente son nuestro espejo, o sea, nuestra... Bueno, eso es una buena discusión. O sea, Quería que era en Finlandia cuánto. Sí, que siempre se habla de la educación allá, ¿verdad? Bueno, acá. Bueno, eso es un poco eso. O sea, ¿qué modelo queremos? Claro. Bueno, los países nórdicos tienen impuestos altísimos. Claro. ¿Por qué? Porque hace un gasto público gigantesco, tiene unos servicios muy amplios y eso requiere financiación. Entonces, eso es Pará, algo pero importante. por casualidad no financiarán la educación que otros quieren tener con esos impuestos, ¿no? Capaz que no, ¿no? Porque de acá donde sale la guita para la educación. Sí. Bueno, hay muchas experiencias de ese tipo. También Colombia tiene un impuesto parecido, o sea, en algo más cercano. Nosotros estuvimos con Mauricio bastante revisando un poco eso porque la realidad es un poco más parecida. Están los paraísos fiscales que sabemos que siempre pueden ir plata para ahí y tampoco pasó nada escandaloso, por ejemplo, en Colombia, cuando se implementaron estos impuestos. Entonces, esto existe de manera, digamos, internacionalmente y existió en Uruguay. O sea, existió en Uruguay, esto que estamos proponiendo existió en Uruguay a tasas de más o menos 1,5. O sea, tampoco es algo nuevo. Tampoco es algo nuevo. Segundo, respecto a esto nuevo, ni siquiera estamos proponiendo un nuevo impuesto, cosa que también estuvo bastante en la discusión. Nosotros estamos diciendo, fortalezcamos este impuesto que creemos que en la última reforma tributaria fue la parte que capaz que quedó floja. Eso es importante, ¿no? Porque ahora hubo una primera reunión de una comisión que vos sos parte junto Sí. con el PCNT y con otros integrantes más, donde vieron como lo mejor sería esto, ¿no? Ir por el impuesto del patrimonio de las personas físicas. Sí, sí. Nosotros siempre decimos que hay mucho que se juegan los detalles de esto, en esto de tratemos de hacerlo un diseño bien para que no haya problemas o para minimizar los posibles problemas que alguno va a haber. Nos pasó con la papeleta de la Seguridad Social. Algún problema va a haber, pero con estos riesgos de evasión, etcétera, bueno, intentamos minimizarlo y bueno, estamos en esa comisión que fue organizada por el PIT-CNT, que intenta como darle un nivel un poquito más aterrizado, sin llegar a un proyecto de ley, digamos, Claro. pero un poco más aterrizado a ver cómo lo podemos hacer y bueno, lo estamos discutiendo, varios economistas, pero también no economistas en la comisión y por ahora la idea es eso, o sea, la idea sería fortalecer el impuesto al patrimonio con mayor fiscalización, obviamente, pensar un poco las tasas, estamos pensando, o sea, está esta idea de 1% al 1%, pero también diseños alternativos, quizás más progresivos, o sea, por ejemplo, que arranque en 0,5 a partir del millón y después vaya subiendo la tasa para hacerlo más progresivo, porque... Sí, por ahí no es lo mismo uno que tenga 1 millón que uno que tenga 100. Que tenga 100 millones, exactamente. Claro. El diseño progresivo es mejor por varios motivos. Nosotros seguimos insistiendo con uno al uno porque... Sí. Tipo porque el IRPF. porque sea el debate, pero las escalas progresivas son mejores en términos de diseño. Se están discutiendo eso y algunos de los detalles de, bueno, qué activos entrarían, qué activos no. Claro. Por ejemplo, si algo, pero creo que está la discusión, ¿no? Algo productivo, si entraría o no entraría. Hay mucha discusión, ahí hay muchos detalles Claro. que incluso a mí se me pierden, o sea, necesitamos contadores ahí, ¿no? Claro. Está el impuesto también al patrimonio de las empresas, entonces, si pagaste impuesto por tu empresa, ¿qué te dirías pagar acá? O sea, todo eso se puede tener en cuenta, lo estamos pensando, pero nuestra idea es, primero es, esto, si creemos en
que la desigualdad y la pobreza es un problema. Esto tiene algo razonable que va a eso, que va a esta idea normativa, ¿no? De justicia, de qué país queremos. Eso es lo primero. Segundo es, ¿esto se puede hacer? ¿Es factible? Claro. ¿No va a destruir la economía? Pensemos los detalles. Nosotros ahora en esa comisión estamos pensando en los detalles. Claro, porque ahora viene todo, o sea, primero era instalar el tema, tratar vamos a lucharla, vamos a parar, vamos a movilizarnos, estamos colocando a nivel de propaganda, comunicación, o sea, generar las condiciones para que el gobierno tenga la voluntad política de hacerlo, que ya fue colocado formalmente en las esferas del gobierno este tema, y bueno, y después ir a lo concreto, porque ahí está, después que recaudó esa plata, cómo lo llevas adelante, qué mecanismos implementás, a dónde focalizás esas políticas, o sea, hay mucha tela para cortar todavía, Sí, ¿no? sí, todavía hay mucho. Hay mucho por la parte del impuesto de estos detalles, son un poco aburridos, pero extremadamente importantes. Cuando lo vayas a... El primer año a que lo vayas a cobrar, ¿cómo vas a hacer? Yo creo que ahí en algún momento me parece que la DGI debería, no participar de la comisión obviamente, pero debería empezar a pensar esto también. Eso como una primera cosa. Lo segundo es la plata esa, qué se va a hacer, qué medidas tomar. Ahí estamos un poco más lejos. Nosotros en la comisión estamos como más el diseño del impuesto. Pero entiendo que... la idea del PIT-CNT, por lo menos, es esto tiene que estar atado a políticas como decirlo de forma general, de combate a la pobreza infantil, ¿no? De nuevo, no se va a solucionar con esto, pero de alguna forma blindar los recursos para ese objetivo. Pero ahí sí estamos bastante más lejos en concreto. Primero, en concreto, cómo hacerlo. Sí. Segundo, en concreto, qué políticas serían. Y ahí también, tampoco hay que atarse de manos. O sea, yo creo que tampoco es bueno decir por ley, por ejemplo, esto va a ir exactamente a este programa. Claro. Me parece que ahí hay que... Después te cambian el programa, hay que arreglarlo. Ahí hay que tener cuidado con esos detalles, más pensando en si esto y prospere, va a ser una ley. Pero... Tiene que ser... atemporal, o sea, va a ser algo que va a quedar independientemente del gobierno de turno que esté, o sea, que la administración de estos fondos, claro, no puede estar atado a un programa de un gobierno o una política especial de un gobierno, debería ser una política de Estado. A mí me parece bien y veo la viabilidad, cómo le da más viabilidad política decir esto va a ser para ayudar a combatir la pobreza infantil. Pero digo, después en términos concretos, cómo hacer eso, me parece que también hay que pensarlo con cuidado. No puede ser el programa tal, porque después te vacían el programa o te cambian el objetivo del programa y terminaste dándole $800 millones por año a algo que capaz que algo que no querías. Entonces, me parece que yo valoro mucho que esas cosas estén unidas, primero porque ayuda a discutirlo, segundo porque le da cierta viabilidad, pero después en lo concreto hay que pensarlo mucho. Pero que se puede. Esta discusión la tuvimos y esta falsa contradicción y antagonismo que se nos quiso poner entre los viejos y los niños, ¿no? ¿Recuerdan en la campaña del plebiscito donde salió, pero le querés dar a los jubilados y no le querés dar a los niños? Bueno, en realidad se puede. O sea, eso es algo independiente de esa discusión y hay margen para poder sacar al 1% más rico el 1% y que eso genere el 1% del PBI. Exacto. Y poder combatir la pobreza infantil y adolescente. Además, o sea, tenemos un tercio más o menos de 1 de cada 3 niños debajo de la línea de pobreza, con todo el hogar debajo de la línea de pobreza. Sí, claro. Antes estaban hablando justamente de esto, o sea, es todo el hogar que está en situación de pobreza. Eso me parece que hay que hacer algo. Lo otro, que también creo que esto es importante de este debate, es que tampoco hay muchas propuestas alternativas. Eso también hay, o sea, en esto de, bueno, estamos de acuerdo en el combate a la pobreza y a la pobreza infantil. Yo tampoco veo 10 alternativas a esta para decir vamos a hacer esto. ¿Se entiende? Entonces, creo que también eso le dio fuerza a la medida, porque es creo que una de las pocas es concreta. Sí, o sea, es decir, esto se puede hacer, ¿por qué no vamos por acá?
si me presentás una alternativa, discutamos la alternativa, pero hasta el momento, yo lo que veo es eso, es que realmente no hay demasiadas otras propuestas. Álvaro Delgado, ¿no? Cuando el PCNT le presentó una propuesta que hablan mucho del qué, pero no habla del cómo. Bueno, en realidad todos los partidos políticos parecen estar de acuerdo con que hay que trabajar contra la pobreza infantil. El cómo se lo estamos dando ahora. Lo que pasa es que no hay propuesta, yo creo, de forma intencional, porque el vos meterte, aunque sea un bolazo lo que tire, ya te estás metiendo con el tema. O sea, a partir de ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? No es un bolazo, es una propuesta sustentada, que está tomando fuerza, pero se metió el tema. Porque ¿quién no va a estar de acuerdo en bajar la pobreza infantil? Claro. Y nadie, todos queremos bajar la pobreza infantil. Ahora, ¿vamos por acá? Entonces ya encolumnás a la discusión. Ahora, vos sos un senador, un diputado, sos el presidente, lo que fuere, y bueno, sí, estoy de acuerdo. Pero si no tiras nada, no va a pasar nada. Tampoco te vas a comprometer en nada. Una pregunta para vos, Gonzalo, que tuviste en la reunión con Orsi, sí. Que se le dio la propuesta, y bueno, él salió diciendo como que no se iban a aumentar más impuestos. Lo mismo que dijo en la tele, nos dijo en la reunión. Crear más impuestos. ¿Cómo ves vos que ha pasado desde ese día hasta hoy? Igual, ojo, quiero sumarle otro tema, porque lo lamentable de esto es que de las preocupaciones mayores que tenía el presidente, y supongo que el gobierno, de por qué no aumentar más impuestos. No solo porque lo había dicho en campaña, sino yo estaba muy preocupado por lo que le iba a decir la derecha. O sea, la oposición, lo que le diga a la oposición de las cosas que hagan. Y ahí hay un debate ideológico, ¿no? Yo quería decir dos cosas con esto que estaban hablando. El otro día leí una nota a La Diaria, me acordé de algo que yo me había olvidado, de que creo que todos los candidatos en campaña, o al menos los que fueron al balotaje, habían firmado un compromiso de al menos de intentar reducir la pobreza infantil o algo parecido. Entonces, eso muestra o debería mostrar que hay cierto acuerdo en eso. El tema es que no... Después, en lo concreto, de nuevo, no hay demasiadas alternativas. Quizás ahora empiecen, no estoy diciendo. O sea, por ahora no lo sé. Igual un poco la lógica de eso siempre, Joan, es como la del presupuesto. Después que se vota, nos peleamos entre nosotros para repartir, sacar de acá y poner allá, que no es lo que queremos nosotros con respecto a eso. Sí. Pero no hay como medidas grandes que se estén tomando. Igual... Yo creo que, no sé si fue a partir de esta discusión, pero ya escuché al ministro, a Odone y a otros, hablando de por lo menos estos fondos que están en el exterior, de revisar algunas exoneraciones. Entonces, no digo que sea lineal, que sea por esta discusión, pero creo que cuando abrís la puerta de debatir impuestos, empiezan a salir todas estas cosas. Se han sumado parlamentarios también, hay que decirlo, ¿no? Se han sumado senadores, se han sumado diputados a este debate también, ¿no? Hay que decirlo, o sea, va calando. Por eso, y puede terminar, o sea, nosotros estamos trabajando por esta propuesta en la comisión del PIT-CNT, pero si esto termina en otra forma de conseguir recursos con ese destino, perfecto. O sea, nosotros lo que queremos es discutir hacia dónde queremos ir, y después discutir los posibles problemas o posibles mejoras que le podemos hacer al sistema tributario en particular. Entonces, creo que eso está pasando, más allá después de lo que suceda o no con la propuesta concreta. Es una decisión política esto, sin duda. Yo tengo acá unos datos que publicó Gustavo Viñales, que hablando de la presión tributaria, pues se habla mucho de que en Uruguay hay una presión tributaria alta, y bueno, esa es una de las cosas, ¿por qué no se puede poner más impuestos? Por más de que el 99% de la población no tocaría, pero bueno. Ahí habla de decir que Uruguay tiene presión tributaria alta, no es correcto. Los datos de ingresos tributarios como el porcentaje del PBI según OCDE, CEPAL, BID son estos. Uruguay tiene un 27,4%. El promedio de la OCDE es 33,9%, el promedio de América Latina es el 21,3%, el promedio de la Unión Europea es el 40%, el promedio de la zona euro es el 40,6%, Argentina tiene un 27,8% y Brasil un 32% de... Sí, esto lo hemos hablado también en varios lugares de esta idea de no se banca un impuesto más, ¿no? O sea, como... Esto es la carga tributaria es gigante y, de nuevo, eso es un mito. O sea, no es tan así. Podemos tener la discusión de si queremos más impuestos o no, o si queremos más Estado o no.
esa discusión es normativa, es ideológica, me parece bien tenerla y se puede tener una posición a favor o en contra. Ahora, decir que la carga tributaria de Uruguay es escandalosamente alta, no es así, está en 27%, y además esos mismos organismos que hacen las estadísticas te dicen que Uruguay, de acuerdo a su ingreso per cápita, o sea, de acuerdo a su nivel, digamos, de desarrollo, por decirlo de una forma, tiene la carga tributaria más o menos promedio de los países. O sea, claro, te comparás con otros países de América Latina, con muchos menos ingreso per cápita, con otros problemas gigantescos, decís, tenemos carga tributaria más alta. Del Estado, de los servicios públicos, de todo, ¿no? Claro, nosotros tenemos un estado de bienestar desarrollado muy tempranamente, muy, muy fuerte. Cuando vos decís la carga tributaria es alta, también estás diciendo eso. O sea, no querés ese estado de bienestar. Ahí tiene que estar la discusión. Lo que pasa es que, Joan, esta discusión de la carga tributaria, si nosotros emparejamos, matamos a los de abajo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que unir esta discusión, como vos decías, es ideológica, porque nosotros queremos unir el tema de la pobreza al tema de la desigualdad y al tema de la redistribución. Entonces, atar esas tres cosas, no creo que lo quiera Delgado esto, atar esas tres cosas es el desafío. Ahora bien, esto que de que vos decías, no a todos nos cae por igual. O sea, las familias trabajadoras tenemos un componente de impuestos que no lo tienen necesariamente este 1% más rico. Digo porque quiero hacer un paralelismo con la tarifa. Cuando se dice, no, la tarifa eléctrica en Uruguay es cara. No, no es cara. Nosotros le hemos agregado otro criterio que es injusto. Porque para algunos es muy barata y para otros es muy cara. Si vos decís que la tarifa es cara, a los grandes empresarios lo estás salvando, ¿no? Y esto es lo mismo. O sea, vos decís, no, la carga tributaria es igual. No, pero si a vos te exonera impuesto al patrimonio, impuesto a la renta, no te exoneran impuestos patronales. No es tan alta para vos entonces. Y soy el que más tenés. Sí, sí. Ahora, el laburante tiene que pagar todo. El impuesto a la renta, la contribución, el IVA, el IRPF. El laburante paga todo. Eso es una discusión importante también, porque una cosa es la carga es 27% promedio, pero qué impuestos son y sobre quién recae. Eso me parece importantísimo. Lo del IVA es un tema a discutir. Sí. O sea, de esto de que son los hogares de menores ingresos ahí los que pagan más. Ahí el gobierno tiene los números. O sea, de cuánto entra por capital y cuánto entra por el aporte del trabajador. Eso está. Para agregar a eso, lo que nosotros vemos es, solo sin mirar patrimonio, mirando solo ingresos, vos ves que en realidad el sistema tributario es progresivo hasta cierto punto. Claro, no. Cuando te vas muy arriba, cuando te vas a este 1%, 0,1, o sea, te vas a gente de muchos ingresos, deja de ser progresivo y a veces tienen tasas más bajas que el resto de la población. ¿Por qué? Porque tienen los ingresos por otras fuentes. Entonces, si vos sos un trabajador de muy altos ingresos, que puede ser, estás en la franja IRPF más alta, estás pagando 30 y pico, ¿no? Más todo lo demás, pero estás pagando 30 y pico. Ahora, si vos tenés los mismos ingresos, pero por dividendos pagás 7. Pagás 7% por todos tus dividendos. Claro. Entonces, cuando vos unís todo eso, bien arriba, el sistema te deja de ser progresivo. Y creo que esto también abre esa discusión de... ya es como más el sistema tributario en general. Nosotros, digamos, no lo queremos abrir porque creemos que el debate está siendo acá y queremos mantenerlo, claro. Pero hay algo de que se puede... los cambios tampoco tienen que ser gigantescos. O sea, que hay algo para hacer quizás ahí con el IRPF al capital, o sea, el IRPF 1 y esto del patrimonio, para darle un poco más de progresividad al sistema. Que no la tiene. Bien arriba, el sistema tributario no tiene... Es que esta discusión expone la realidad cruda del Uruguay. Hay mucha gente y nos han convencido. Es como el fútbol uruguayo esto, es un paralelismo. Que dicen que el fútbol es pobre. Y mucha gente piensa que el Uruguay es pobre, que no tenemos recursos, que es un país pobre. Por eso que vivimos como vivimos y por eso está el 30 y pico % de los gurises bajo el índice de pobreza. Bueno, no es así. Esta discusión abre... un camino a discutir dónde está la plata y que no es pobre el Uruguay, indudablemente, ¿no? Eso es un poco de la discusión de fondo y que me parece que es notable que la podamos estar colocando y bueno, es el papel del PIT-CNT en este caso, pero la verdad que saludar porque la ayuda que nos están pegando desde la academia, de la universidad, todos los compañeros que están laburando en esa comisión, que aparte hay un equipazo, ¿eh? Yo no me acuerdo ahora todo de memoria, pero hay un equipazo, gente muy capaz, compañeros muy, muy, muy capaces, con mucha cabeza, con mucho estudio
Y bueno, y para el movimiento obrero, tener a todos estos compañeros del lado de los trabajadores es fundamental, ¿no? Sí, sí. De nuevo, como les decía, esto está en debate gracias a que lo puso el PIT-CNT en agenda, eso no hay dudas. Pero bueno, nosotros estamos intentando apoyar de lo que sabemos. Me parece que la comisión está buena porque junta gente que sabe distintas cosas, al menos. Bueno, está Viñales, que hoy hablaba, está Carlos Grau, bueno, está Juan Gemonat, está Jan Zabal, está Alejandra Pico también por el Cuesta Duarte. Andrés Blanco también. Está Andrés Blanco, que sabe muchísimo de la ley, que yo no podría ni entenderla capaz, o mínimamente. Entonces, me parece que... Sí, varias miradas. Me parece que tener eso es una fortaleza y bueno, estamos discutiendo, como les decía, estamos discutiendo los detalles. Estamos intentando sumar gente también para tener otras miradas y también para discutir al menos de términos muy generales cómo hacer para dirigir estos recursos a esta idea de combate a la pobreza infantil. Pero nada, o sea, creo que nuestro aporte es intentar dar como un soporte más o menos técnico para que no se descarte la medida por esas razones. O sea, creo que la medida debería aprobarse o no de acuerdo a lo que creemos que hacia dónde tiene que ir Uruguay o a las discusiones más estas de justicia o cuestiones más normativas sobre el Estado es grande o chico, si Uruguay tiene impuestos altos o bajos. Okay. Me parece que si se dan esos términos la discusión, me parece que está bien y obviamente hay posiciones opuestas y posiciones diferentes. Lo que nosotros nos preocupaba era que la medida fuera descartada por inviable, por ser una locura, y nosotros estamos intentando trabajar para mostrar o para señalar que si esto se hace bien, con el cuidado de los detalles... No se funde el país. Exacto. Ese es como nuestro mínimo aporte, creo que estamos tratando de hacer. ¿Y la síntesis de la comisión sería un proyecto de ley? ¿O nosotros todo no está discutido? Estamos como en varias etapas. Ahora estamos trabajando como en un documento parecido al que le hicimos llegar al secretariado, pero más aterrizado, con más ideas de, bueno, vayamos por ejemplo al impuesto al patrimonio, con estas franjas, estas tasas, como más concreto, para ahí dar como un nuevo impulso al debate y después ahí ver si pensamos en un articulado, en un proyecto de ley o qué. O sea, ahora es como una etapa intermedia, digamos, de esta discusión muy general, bajarlo un poco a tierra, en concreto, por ahora sin llegar al articulado. Perfecto. No, pero está bueno, y ya redondeo con esto, porque nosotros tenemos que ir aprendiendo de nuestros propios errores con respecto a este tipo de campaña, y esos detalles, que son ahora los que se están trabajando, son importantes porque terminan a veces convenciendo más esos detalles que todo el tema... Al que no está del otro lado del mostrador, o sea, el que no es el 1% más rico, que es a todo el resto que vamos a tener que convencer, a veces lo convence más esos detalles, porque te preguntan, ¿y cómo va a ser? Y esto y lo otro, que el hecho de la consigna. Entonces es importante esta etapa, así que bueno, a laburar y que el movimiento obrero esté otra vez marcando agenda es fundamental. Bien, Joan, muchas gracias y bueno, esperemos que puedas venir otra vez. Sí, probablemente esto siga o tenga un nuevo impulso y bueno, acá venimos de nuevo. Sí, gracias. A encontrar. Gracias.